El edificio de oficinas quedaba casi vacío a esa hora. El eco de los pasos se perdía entre los pasillos mientras las luces automáticas parpadeaban, una a una, al apagarse. Afuera el atardecer se había disuelto en una oscuridad tranquila y la ciudad respiraba con ese pulso lento que solo existe después de un día largo. Javier cerró su portátil, estiró el cuello y exhaló. Era el último en irse, o eso pensaba. Llevaba apenas 6 meses en la empresa, pero su dedicación era casi obsesiva. Había algo en ese lugar, quizá el aire denso de las noches de trabajo o las miradas que a veces sentía sobre su nuca, que lo mantenía alerta. Y sobre todo estaba él, Alejandro Ruiz, su jefe. Director creativo, elegante hasta el detalle, siempre con la camisa arremangada y ese tono de voz que parecía deslizarse entre la autoridad y la calma. Su relación era correcta, profesional, aunque cada encuentro dejaba una huella. Miradas que duraban un segundo más de lo necesario, sonrisas que parecían esconder algo. Javier nunca lo admitiría en voz alta, pero había noches en las que recordaba cómo Alejandro se inclinaba sobre su hombro para revisar un diseño, su perfume mezclado con el calor de su respiración. Esa noche, mientras guardaba sus cosas, escuchó un leve clic. Giró la cabeza. La puerta del despacho principal se abrió y Alejandro apareció, con la chaqueta colgando del brazo y el primer botón de la camisa desabrochado. ¿Sigues aquí?, preguntó con una media sonrisa. Sí, estaba terminando unos informes, respondió Javier, intentando sonar natural, aunque su voz tembló un poco. Alejandro se acercó despacio, dejando su chaqueta sobre una silla. El silencio se llenó con el suave zumbido del aire acondicionado. «Eres el único que se queda hasta tan tarde», dijo, bajando el tono. «Eso dice mucho de ti». Javier no supo qué contestar. Notaba su propia respiración más rápida de lo normal. Alejandro apoyó las manos sobre el borde del escritorio de Javier, inclinándose hacia él. Sus ojos oscuros se reflejaban en la pantalla apagada del portátil. «No quiero que pienses que no valoro lo que haces», continuó, «pero deberías descansar de vez en cuando». El timbre de su voz era suave, casi íntimo. Javier asintió, intentando no fijarse en lo cerca que estaban. El calor del cuerpo de Alejandro parecía llenar el aire. «Lo sé. Solo quería dejarlo listo. Eres muy responsable», susurró el jefe, tan bajo que casi sonó como un pensamiento. El silencio volvió a caer entre ellos. Una corriente de tensión invisible, densa, atravesó el espacio. Javier sintió un escalofrío subirle por la espalda. No era miedo, era algo más. Alejandro se enderezó, caminó hasta la ventana y miró las luces lejanas de la ciudad. «¿Sabes?», dijo sin volverse. «Me recuerda a cuando yo empecé. Quedarte hasta tarde, querer demostrar algo, esa necesidad de que alguien lo note». Javier lo observó, fascinado por la serenidad con la que hablaba. «¿Y alguien lo notó?», preguntó sin pensar. Alejandro giró lentamente la cabeza y lo miró. Sí, alguien lo notó. Y cambió todo. El modo en que lo dijo le heló y le encendió al mismo tiempo. Alejandro volvió hacia él. No había distancia. Podía oler su perfume, una mezcla de madera y algo más cálido. «No quiero que pienses que te estoy juzgando, Javier», continuó con una sonrisa apenas perceptible. «Al contrario, admiro tu entrega, pero también sé que hay otros motivos para quedarse después de hora». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de un significado que ninguno se atrevía a nombrar. Javier sintió que el corazón se le aceleraba. No supo si por el miedo de ser descubierto o por la esperanza de que no estuviera equivocado. «A veces uno se queda, porque no quiere irse», dijo casi sin voz. Alejandro lo miró unos segundos más y luego se acercó un paso. «¿Y tú?», preguntó con suavidad. «¿Por qué te quedas?». Javier lo sostuvo con la mirada. Había algo en su pecho que ardía. Alejandro asintió lentamente, sin apartar la vista de él. «O tal vez», dijo, «porque no estás solo». El aire se volvió pesado. Javier tragó saliva, notando un calor que le subía por el cuello. Alejandro extendió la mano,
apenas rozando el borde de la mesa, y sus dedos se detuvieron a centímetros de los suyos. No lo tocó, pero el gesto bastó para que una corriente eléctrica le recorriera el cuerpo. El reloj del pasillo marcó las 9. Afuera, el ruido del tráfico se había apagado. Solo quedaban ellos dos y el sonido de sus respiraciones. «¿Podrías quedarte un rato más?», murmuró Alejandro, casi en un suspiro. «Tengo algo que enseñarte». Javier asintió sin pensarlo. Ni siquiera sabía qué esperaba aprender. Solo sabía que algo acababa de cambiar. Alejandro sonrió, esa sonrisa que mezclaba confianza y peligro. Caminó hacia la puerta del despacho y la cerró con un clic suave. Luego se volvió hacia él, con la mirada que ya no dejaba espacio para la duda. «Vamos a revisar juntos el proyecto», dijo, pero su voz tenía un timbre distinto. Javier asintió, sintiendo cómo la tensión en su pecho se convertía en algo más profundo. El jefe se acercó por detrás de él, apoyando una mano en el respaldo de su silla, la otra en el escritorio, muy cerca de la suya. El aire se llenó con su aliento tibio. Javier no se movió. La pantalla del ordenador encendió un resplandor azul sobre ambos rostros. El silencio pesaba, expectante. «Así», susurró Alejandro inclinándose un poco más, tan cerca que el roce de su voz le erizó la piel. «Exactamente así». El mundo se redujo a ese instante. El calor de su proximidad, el sonido lento de su respiración y la certeza de que algo estaba a punto de romperse entre ellos. El aire del despacho parecía haberse transformado en algo espeso, casi tangible. Javier notó cómo el pulso le martilleaba en las sienes, mientras Alejandro, aún detrás de él, le señalaba. Ese mínimo contacto bastó para que un escalofrío eléctrico le recorriera el cuerpo. «Aquí», dijo Alejandro, su voz grave y baja, con una cercanía que rozaba el susurro. «Podrías ajustar la luz del diseño. Falta algo de calidez». Javier asintió, aunque apenas entendía las palabras. Su mente estaba concentrada en el calor que emanaba de ese cuerpo tan próximo al suyo. Alejandro se inclinó un poco más. Su aliento rozó la nuca de Javier, y el mundo pareció contraerse a ese solo punto. Dos respiraciones que se encontraban, una tensión que ardía sin permiso. «Así», dijo Alejandro, moviendo suavemente el ratón con su mano encima de la de Javier. «¿Lo ves?». El roce de sus dedos fue casi imperceptible, pero lo suficiente para desatar algo que ninguno de los dos podía fingir que no existía. Javier tragó saliva. Sus manos temblaban ligeramente. «Sí», respondió con un hilo de voz. «Ahora se ve mejor». Alejandro no apartó la mano enseguida. La dejó allí unos segundos más, como si el silencio también necesitara ser tocado. Luego se enderezó lentamente, y Javier sintió de inmediato el vacío que dejaba su ausencia. «Eres talentoso, Javier», dijo mientras caminaba hacia la ventana. «Lo noté desde la primera semana». «Gracias, señor». «No me llames señor», interrumpió él con una sonrisa. «Cuando todos se van, prefiero que me llames Alejandro». Javier se giró despacio, observando cómo la luz de la calle dibujaba líneas doradas en el perfil del hombre. Había algo en él que desarmaba, algo que mezclaba autoridad con vulnerabilidad. «Alejandro», repitió probando el nombre, saboreando su sonido. El jefe sonrió. «Así está mejor». El reloj digital del escritorio marcaba las 9:30. Alejandro se sentó en el borde del escritorio, muy cerca de él. «A veces el silencio de la oficina es lo único real», dijo mirando hacia el vacío. «Aquí todo parece más sincero». Javier lo miró en silencio. Podía sentir la tensión entre ellos, una cuerda invisible que se estiraba más y más con cada palabra no dicha. «¿Nunca te sientes así?», preguntó Alejandro, girándose de repente, atrapando su mirada. «¿Así cómo?». «Como si lo que haces de día fuera solo una parte de ti, y que cuando los demás se van,
Aparece quien realmente eres. Javier no respondió, pero algo en su pecho se apretó, como si esas palabras hubieran abierto una puerta que no sabía que existía. Sí, admitió al fin, con un susurro. Supongo que sí. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, como si estudiara su rostro. Eso pensé. Se hizo un silencio denso, casi magnético. La distancia entre ellos era mínima. Javier sintió que si movía 1 centímetro la mano, podría rozar la suya. Hay cosas que uno no debería decir, continuó Alejandro, la voz más baja. Pero a veces el silencio pesa más que el riesgo. Sus miradas se encontraron, y Javier sintió una corriente subirle por el cuerpo, un calor que no era solo nerviosismo, sino una forma distinta de deseo. No tienes que decir nada, añadió Alejandro. Solo, quédate un momento. El murmullo de la ciudad afuera se disolvió. Todo se volvió lento. Javier no sabía si respiraba. Alejandro se inclinó hacia adelante, apenas unos centímetros, lo suficientes para que sus rodillas se rozaran. Ese contacto leve, accidental y perfectamente calculado, bastó para que el aire se cargara de electricidad. Javier apartó la mirada, pero Alejandro levantó una mano, y sin tocarlo aún, le rozó la barbilla con la yema de los dedos, obligándolo a mirarlo de nuevo. Cuando trabajas tan cerca de alguien, susurró, las cosas dejan de ser solo trabajo. Javier sintió que el pecho le ardía. No sabía qué era peor, el miedo o el deseo. Alejandro, murmuró, no digas nada. El tono fue suave, no una orden, sino una invitación. La mano de Alejandro descendió despacio. Javier cerró los ojos, y en ese instante, el leve roce de la piel fue suficiente para borrar todas las líneas que habían separado lo profesional de lo prohibido. El reloj marcó las 10. Nadie más quedaba en el edificio, solo ellos, respirando el mismo aire, con el pulso entrecortado, y una certeza. Lo que había empezado esa noche no terminaría allí. La lluvia había comenzado a caer suavemente contra los ventanales del despacho, marcando un ritmo lento y constante. Alejandro seguía cerca, tan cerca que Javier podía sentir el calor de su cuerpo irradiar a través del aire. Ninguno de los dos decía nada. Era como si las palabras hubieran quedado atrás, inútiles frente a lo que sus miradas ya confesaban. Alejandro bajó un poco la voz, casi como si temiera romper el delicado equilibrio de aquel instante. ¿Lo oyes?, preguntó. ¿Qué cosa? El sonido de la lluvia, dijo él. Siempre me ha gustado quedarme un poco más cuando empieza. Me recuerda que todavía hay cosas que no puedo controlar. Javier asintió, pero apenas escuchaba. Su mente estaba suspendida en el eco de esas palabras y en el roce tibio de la mano que aún descansaba sobre el borde de su escritorio, tan cerca de la suya que cada movimiento hacía que los dedos se rozaran de manera imperceptible. «Es tarde», murmuró Javier, sin apartar la mirada. «Sí», respondió Alejandro sin moverse, «pero no me apetece irme todavía». El silencio volvió a llenarlo todo. Un silencio espeso, denso, que parecía vibrar con cada respiración. Alejandro lo observó unos segundos más, y entonces se levantó despacio. Caminó hacia la cafetera del rincón y sirvió 2 tazas. ¿Café?, preguntó como si aquello fuera lo más natural del mundo. Javier asintió. Cuando Alejandro le pasó la taza, sus dedos se rozaron. El contacto fue breve, pero suficiente para que el pulso de Javier se acelerara. El vapor del café ascendía entre ellos, mezclándose con el aire cargado del despacho. «Deberías relajarte más», dijo Alejandro, apoyándose de nuevo en el borde del escritorio. «Siempre estás tenso, como si cargaras el peso de algo invisible». Javier sonrió levemente. «Supongo que me cuesta desconectar. Tal vez no has tenido el motivo correcto para hacerlo». La forma en que lo dijo no fue casual. Javier lo sintió en el pecho,
una vibración que le recorrió la piel. Trató de apartar la mirada, pero Alejandro se inclinó un poco buscando sus ojos. «¿Sabes qué me gusta de ti?», preguntó con voz suave, casi confidente. «Que escuchas. No solo lo que se dice, sino lo que no se dice». Javier tragó saliva. Había una tensión en el aire que se volvía más intensa con cada palabra. Alejandro se acercó un paso más, tan despacio que el movimiento parecía arrastrar el tiempo con él. «No deberíamos», empezó a decir Javier, pero su voz se quebró. Alejandro ladeó la cabeza. «No deberíamos», repitió, «pero a veces lo correcto no es lo que más necesitamos». Esa frase se quedó suspendida entre ellos. Javier no supo si era una provocación o una confesión. Sintió el impulso de levantarse, de romper la distancia, pero fue Alejandro quien se movió primero. Dio un paso más. Luego otro. El espacio entre ambos se redujo a un suspiro. El corazón de Javier latía con fuerza. Pudo sentir la respiración de Alejandro rozarle la mejilla. El olor a café, a lluvia y a piel húmeda llenó el aire. «Alejandro», susurró. «Shh», respondió él apenas audible. «No pasa nada». La mano del jefe se levantó y rozó lentamente la manga de la camisa de Javier, subiendo hasta su antebrazo. El tacto fue tan leve que parecía una pregunta más que un gesto. Javier cerró los ojos, dejándose llevar por la corriente invisible que lo arrastraba hacia él. Durante un largo instante, el tiempo pareció detenerse. El sonido de la lluvia se mezcló con sus respiraciones. La distancia se redujo hasta que Javier pudo sentir el calor de su aliento. «Si esto es un error», murmuró Alejandro, apenas rozando su voz con la suya. «No quiero corregirlo». La confesión cayó como una chispa sobre un terreno ya encendido. Javier lo miró, y en su mirada había una mezcla de miedo y deseo. Luego, sin pensarlo, dio un paso hacia él. Fue un movimiento mínimo, casi instintivo, pero bastó para que sus cuerpos se rozaran por primera vez. El contacto fue leve, accidental, y sin embargo el impacto fue inmediato. Una corriente caliente recorrió su piel, un temblor en el estómago, un nudo en la garganta. Alejandro no se apartó. Sus manos descendieron lentamente hasta los bolsillos, como si controlara con esfuerzo cada impulso. «Mañana», dijo en voz baja, «nada será igual». «Lo sé», respondió Javier sin moverse. Por un momento, ninguno de los dos respiró. Luego, Alejandro dio un paso atrás, apenas uno, el suficiente para recuperar el control. Su voz volvió a sonar firme, pero con un matiz distinto, cargado de algo que ya no podía ocultar. «Vete a casa, Javier», dijo mirándolo a los ojos. «Descansa». Javier asintió, pero no se movió de inmediato. «¿Y usted?» «Yo me quedaré un rato más». El tono fue calmo, pero en su mirada había una tormenta. Javier recogió sus cosas, intentando mantener las manos firmes. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió. Alejandro seguía allí, apoyado en el escritorio, con la taza entre las manos y la mirada perdida en él. Ninguno habló. No hacía falta. El silencio lo decía todo. Cuando Javier cruzó el pasillo vacío, supo que esa noche no acabaría en la puerta del despacho. Algo había comenzado, algo que ya no se podía deshacer, y aunque la lluvia siguiera cayendo, el fuego que se había encendido en el aire no se apagaría tan fácilmente. Los días siguientes fueron una mezcla de inquietud y deseo contenido. Javier intentaba concentrarse en su trabajo, pero cada vez que escuchaba los pasos de Alejandro en el pasillo, su cuerpo respondía antes que su mente. La tensión no había disminuido, simplemente había cambiado de forma, volviéndose más silenciosa, más densa. Una tarde, al salir todos los demás, Alejandro se acercó a su escritorio con la misma serenidad que lo caracterizaba. «¿Puedes quedarte unos minutos más?», preguntó,
apoyando una mano en el borde de la mesa. Javier asintió sin levantar la vista, temiendo que su mirada lo delatara. Claro, no tengo prisa. Cuando el último empleado cerró la puerta y el eco del ascensor se perdió en la distancia, el silencio volvió a llenar la oficina, igual que aquella noche. Alejandro se recostó sobre su escritorio, los brazos cruzados, observándolo en silencio. He pensado mucho en lo de la otra noche, dijo finalmente. Javier levantó la cabeza, con el pulso acelerado. Yo también. ¿Y? Preguntó Alejandro con una calma tensa. ¿Te arrepientes? Javier negó con la cabeza. No, pero me asusta. Alejandro sonrió, un gesto breve, casi triste. A mí también. Se acercó lentamente, como si midiera cada paso. Cuando estuvo frente a él, apoyó una mano sobre la mesa, inclinándose apenas. No quiero que esto te complique, dijo, su voz baja y grave. Ni que te sientas presionado. Pero tampoco voy a fingir que no deseo lo que deseo. Javier sintió que el aire se le atascaba en la garganta. No es solo usted quien lo desea, susurró antes de poder detenerse. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores, más pesado, más sincero. Alejandro se quedó quieto, respirando hondo, y luego apoyó la otra mano sobre la mesa, atrapando la mirada de Javier entre la suya. Entonces no hablemos más, dijo. El mundo se detuvo. Javier no supo quién se movió primero, solo que de pronto, la distancia desapareció. La respiración de ambos se mezcló en un solo ritmo. El roce fue leve, casi un accidente, pero cargado de toda la tensión que habían reprimido durante días. Alejandro retrocedió un instante, buscando su mirada. «Dime que pare», murmuró. «No quiero que pare», respondió Javier con un hilo de voz. Entonces sus labios se encontraron. Fue un beso lento, contenido, que se convirtió en algo más profundo cuando el tiempo pareció colapsar. No había prisa ni torpeza, solo una necesidad silenciosa de acercarse, de entenderse sin palabras. Alejandro lo sostuvo por la nuca, con una ternura que contrastaba con la fuerza de su deseo. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. Javier tenía las mejillas encendidas y Alejandro lo observaba con una mezcla de admiración y asombro. «No debí», empezó a decir, pero Javier negó con la cabeza. «No digas eso». Alejandro sonrió apenas. «No sabes cuánto tiempo llevo queriendo hacerlo». El silencio que siguió fue cálido. La tensión, lejos de disiparse, se transformó en una complicidad nueva, algo que no necesitaba explicación. Alejandro se apartó un poco, apoyándose en el escritorio, intentando recuperar el control. «Esto cambia las cosas», dijo. «Sí», respondió Javier, «pero no quiero volver atrás». Alejandro lo miró largo rato, como si pesara cada palabra. «Entonces habrá que aprender a caminar sobre la línea», dijo al fin, sin perder el equilibrio. Javier asintió. Afuera, la lluvia volvía a golpear los cristales, igual que la primera noche, pero ya no sonaba igual. Ahora era el eco de algo que recién empezaba. El amanecer encontró a Javier despierto, sentado en la cama, mirando el reflejo pálido del cielo en la ventana. No había dormido. Su cuerpo seguía temblando con la memoria del beso, con la sensación ardiente que le había dejado en la piel y en la mente. Lo había intentado racionalizar, convencer a su cabeza de que solo había sido un error de impulso, un momento fuera de lugar, pero era algo que llevaba demasiado tiempo gestándose en silencio. En la oficina, la rutina parecía intacta. Los compañeros hablaban, reían, pasaban papeles. Todo era igual, salvo por las miradas. Alejandro lo saludó con un gesto leve, como siempre, pero esa sonrisa mínima contenía un secreto compartido, una chispa invisible que solo ellos entendían. Las horas pasaron lentas,
Cada vez que Javier levantaba la vista, lo encontraba observándolo desde lejos, desde la puerta de cristal, desde una esquina del pasillo, desde su despacho con las persianas entreabiertas. Esa mirada no tenía la frialdad de un jefe ni la distancia de un amigo. Era algo más profundo, más peligroso. Al caer la tarde, un mensaje breve apareció en la pantalla del teléfono de Javier. «Quédate un momento cuando todos se vayan». El corazón le dio un vuelco. Durante el resto del día apenas pudo concentrarse. Escuchaba los relojes, los pasos, el cierre de los cajones. Uno a uno los demás se fueron marchando, hasta que el silencio volvió a envolver la oficina. Cuando el último ascensor se cerró, Javier se levantó despacio y caminó hacia el despacho de Alejandro. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la luz era cálida, tenue, como si el tiempo se hubiera ralentizado a propósito. Alejandro estaba de pie, junto a la ventana, con las manos en los bolsillos y el perfil dibujado por el resplandor anaranjado del atardecer. «Cierra la puerta, por favor», dijo sin mirarlo. Javier obedeció. La cerradura emitió un clic que sonó como el punto final de todo lo que habían sido hasta entonces. Alejandro se volvió despacio. Su expresión era tranquila, pero sus ojos tenían esa profundidad que solo aparece cuando ya no hay vuelta atrás. «No pretendía que las cosas fueran así», comenzó. «Pero cuando algo es tan claro, es inútil negarlo». Javier dio un paso hacia él. «No las niegues, entonces». Alejandro lo miró en silencio, y esa frase pareció derrumbar lo poco que quedaba de contención entre ellos. Se acercó despacio, hasta quedar frente a él. Durante unos segundos no hicieron nada. Simplemente se miraron, como si quisieran memorizar el rostro del otro antes de romper la frontera. El primer toque fue un roce apenas perceptible. Los dedos de Alejandro sobre la muñeca de Javier, un gesto tan leve como necesario. Luego, sus manos se entrelazaron. La piel contra la piel, calor contra temblor. Todo el aire del despacho se llenó de una electricidad silenciosa. Alejandro levantó la otra mano y rozó su mejilla con el dorso de los dedos. «No tienes idea de lo que provocas en mí», murmuró. «Sí la tengo», respondió Javier, respirando con dificultad. Entonces ocurrió lo inevitable. Se buscaron con una urgencia tranquila, con esa mezcla de deseo y reconocimiento que solo nace cuando dos personas dejan de resistirse. El beso fue más largo esta vez, más profundo, como si cada segundo que habían pasado reprimiéndose se concentrara en ese instante. Cuando se separaron, ambos respiraban con el pecho agitado. Alejandro apoyó la frente en la de él sin soltarle la mano. «Esto no puede ser un secreto vergonzoso», dijo. «No quiero esconder lo que siento». Javier lo miró, con los ojos húmedos y el pulso acelerado. «Entonces no lo escondas, no conmigo». Alejandro sonrió, y esa sonrisa tenía algo de alivio, algo de promesa. «Eres más valiente de lo que crees». Se quedaron allí en silencio, viendo cómo el cielo se oscurecía detrás del cristal. Afuera, la lluvia volvía a caer, igual que aquella primera noche, pero ahora sonaba distinta, no como una advertencia, sino como una bendición. Javier apoyó la cabeza en su hombro. «¿Y ahora qué hacemos?» Alejandro respiró hondo. «Vivimos con lo que empezó aquí, sin miedo, sin excusas». El reloj del pasillo marcó las 9. El mismo sonido, pero un mundo diferente. Alejandro apagó la luz, y el reflejo de la ciudad iluminó sus rostros un instante más antes de que, afuera bajo la lluvia, la vida seguía como si nada. Pero dentro de aquel despacho, en ese preciso momento, dos hombres habían cruzado la línea entre lo prohibido y lo verdadero. Y ya nada, absolutamente nada, volvería a ser igual.